Piedad significa santidad práctica en la vida diaria de uno. Posteriormente, Pablo explica que la gracia nos salva y también nos disciplina para que tengamos vidas consagradas. La persona que usa la doctrina de la gracia para excusar los pecados o bien no es salva o no comprende lo que realmente significa la gracia. El mensaje de la gracia también apunta hacia la bendita esperanza del regreso de Cristo. Por lo tanto, este es el mensaje que Tito debe predicar. La gracia de Dios salva a los pecadores y santifica a los creyentes. La vida santa que sigue a la verdadera fe en Cristo y la expectación diaria de la venida de Cristo. El maravilloso programa de Dios en cuanto a la salvación estuvo marcado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora se ha revelado mediante la predicación, la proclamación del Evangelio. Nunca reste importancia al lugar de la predicación en la iglesia local. Debía organizar a la iglesia. Versículos 5 al 9. No sabemos quién fundó la iglesia en Creta, pero sí sabemos que Pablo dejó a Tito allí para que la organizara y remediara las dificultades que existían. Había una oposición definida contra el ministerio de Tito y hay la sugerencia de que quería renunciar, pero para esto es que te dejé allí, escribe Pablo. Si no hubiera problemas que resolver, la iglesia no te necesitaría. Mientras los cristianos estén en su cuerpo de carne, habrá problemas en nuestras iglesias. Cuando surgen estos problemas, la respuesta no es esconderse ni que los dirigentes renuncien y busquen una nueva iglesia. La respuesta es encararlos honestamente y en oración y resolverlos según la palabra de Dios. Corregirse en el versículo 5 es un término médico que significa arreglar un hueso fracturado o enderezar una extremidad dislocada. La iglesia es un cuerpo y a veces el pastor debe ser el cirujano espiritual y arreglar huesos rotos. Tito no debía seleccionar los ancianos, o sea, obispos. Versículo 7, 2 nombres para el mismo oficio. Debía ordenar a quienes las iglesias habían elegido. En cada ciudad, en el versículo 5 indica que el evangelio se había esparcido de lugar en lugar. Como debería ser, estas cualidades de los ancianos están en paralelo con las dadas en 1 Timoteo capítulo 3. Tener hijos creyentes era un requisito. Versículo 6. Para disolución, véase Lucas capítulo 15, versículo 13. El obispo es un administrador de las bendiciones de Dios, tanto materiales como espirituales. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Se le dice que retenga la palabra fiel, y esto trae a la memoria las expresiones palabra fiel de Pablo en capítulo 1, versículo 15. El pastor debe conocer la palabra por dos razones. 1, para ministrar a los santos, y 2, para refutar a los falsos maestros, a quienes llama los que contradicen. Versículo 9. Debía refutar a los falsos maestros. Versículo 10 al 16. Donde quiera que Cristo siembra buena semilla, creyentes, Satanás viene atrás con semilla y maestros falsos, cizaña. Había en Creta un grupo que contradecía las enseñanzas de Pablo y enseñaba, en cambio, fábulas judaicas, legalismo y mandamientos de hombres, tradicionalismo. Constantemente debemos tener cuidado con las fábulas y falsas enseñanzas. Los de la circuncisión, versículo 10, habían batallado contra Pablo desde Jerusalén hasta Roma y todavía seguían oponiéndose
a la verdad. Cuando mezclamos la ley y la gracia, acabamos teniendo la falsa doctrina. Pablo describe a estos falsos maestros como contumaces, habladores de vanidad y engañadores. Pablo hasta cita a un famoso poeta, Epimenides. Quien describió a los cretenses como mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. A decir verdad, la gente de los días de Pablo llegó a usar el adjetivo cretense para indicar mentir, hablar como un cretense. Pero sin duda había muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tenían vidas decentes. Las leyes dietéticas y el ascetismo eran doctrinas claves de los falsos maestros y Pablo los atacó en el versículo 15. Es desafortunado que cristianos mal informados hayan abusado tan groseramente del versículo 15. Algunos lo usan para respaldar sus propias prácticas pecaminosas diciendo: para los puros todas las cosas son puras, por lo tanto no estoy haciendo nada malo. Pablo no tenía nada de esto en mente cuando dictó estas palabras. Se refiere al problema de los alimentos limpios y los inmundos, como lo había hecho en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 5. Enseña que el creyente que conoce la palabra de Dios recibe todos los alimentos como limpios. El incrédulo y el falso maestro tienen una mente y conciencia inmundas y por lo tanto no ve nada como puro. Es más, en lugar de los alimentos impuros contaminen al hereje, es él quien contamina a los alimentos. La pureza moral no es cuestión de dietas, es cuestión de un corazón limpio y una buena conciencia. Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. ¿Cómo debía Tito enfrentar a los falsos maestros? ¿Debía unirse a ellos para analizar su punto de vista? No, debía taparles la boca, versículo 11, y reprenderlos duramente, versículo 13. Después de todo, estas enseñanzas estaban perturbando, alterando a familias enteras, versículo 11, y su motivo era solo de ganancias monetarias, ganancias deshonestas. No deseaban honrar al Señor. El versículo 16 resume la situación: negaban a Cristo con sus obras, eran abominables y desobedientes, nunca pasarían la prueba. Estaban reprobados.